Ya estamos de vuelta en el Catalejo tras esta pequeña pausa para la publicidad. Les comentábamos al inicio del programa, mucha tela que cortar en esta primera semana de octubre en la que la actualidad política nacional es frenética, diría yo. Vamos a comenzar, ya os he presentado a los colaboradores que tenemos esta semana en la mesa. Vamos a comenzar, yo creo, por el principio de la semana, esta segunda ronda de consultas del rey Felipe VI, en la que, bueno, pues finalmente designaba a Pedro Sánchez, candidato del Partido Socialista, como candidato para una segunda sesión de investidura. Pedro Sánchez lo llevaba claro. Carmen. Claro, tenía una persona un presidente que ha hecho mucho bien por este país. Las mayorías son las que son. Evidentemente hay que leerse la Constitución de una forma sosegada, los 169 artículos. Parece que hay formaciones políticas que nada más que se sabe uno o dos, al sumo. Y la mayoría parlamentaria, el 23 de julio, fue bastante claro. Pidió un tipo de país que es diverso, plural, moderno, hacia un futuro que yo creo que tenemos un futuro por delante de oportunidad magnífico y que no podemos perder ni un momento más. Esta semana hemos conocido también un titular que a mí me parece totalmente importantísimo para la economía española, esos 93.000 millones que vienen de fondo Next Generation, que es la segunda parte para revitalizar el modelo productivo y sobre todo aquí en Andalucía, que carecemos de un modelo productivo industrializado, sino que está muy terciarizado, y a los datos del paro me quiero referir. Es urgente ya que se ponga blanco sobre negro. Lo que sí es cierto es que me llama la atención que todo el mes que tuvo el señor Feijóo para montar esa mayoría parlamentaria que le diera la oportunidad de ser el presidente del gobierno, lo que hizo fue una oposición frentista al Partido Socialista en la figura del presidente de todos y de todas los españoles y españolas. Es decir, el señor Pedro Sánchez es el presidente de todos, presidente en funciones de todos los españoles y todas las españolas. Y eso sí que es un mandato constitucional, ya que nos gusta utilizar tanto esa palabra. Por lo tanto, estamos en un momento de oportunidad, de negociaciones serias, y las negociaciones hay que respetarlas, como nosotros hemos respetado este mes, que no será lo que se ha dedicado el señor Feijóo, no lo sabemos, evidentemente, porque, como digo, tal como salió el primer día, llegó el día señalado para la primera votación, y evidentemente ese mes lo ha dedicado solamente a criticar los logros que han sido buenos para la ciudadanía, incluso asumiendo logros de este gobierno de coalición, que ha provocado pues que no tengamos unas cifras del paro más desorbitadas a propósito de la pandemia, y diciendo que, bueno, como por ejemplo que había votado a favor de la revalorización de las pensiones. Una se queda un tanto sorprendida. A eso se ha dedicado. Nosotros nos estamos dedicando ahora a los que nos tenemos que dedicar, a tener un gobierno lo antes posible, un gobierno progresista, para seguir con esta dirección que de España destaque sobre todo en el terreno económico, social y de la igualdad de oportunidades, porque eso es fundamental, la igualdad de oportunidades. Y eso lo quiero reseñar. Rafael, por alusiones. Bueno, son varias cosas, ¿no? Pero bueno, vamos por el principio. En principio, por supuesto, defender la posición de Su Majestad el Rey a la hora de la ronda de consulta. No ha hecho otra cosa que lo que viene mandatado en la Constitución, que es dar paso a otro candidato. Tras una investidura que nosotros no calificamos como fallida, ¿no? Nosotros lo calificamos como una investidura necesaria, y más necesaria que nunca, por tres razones. Primero, porque todavía hay gente que se le ha olvidado que el Partido Popular fue el partido más votado por los españoles en las elecciones generales, el partido más votado. Segundo, porque, como dijo el presidente Feijóo en el debate, si él hubiera querido ser presidente, nada más que había tenido que darle lo que quieren los independentistas y hubiera conseguido los votos. Pero claro, el problema es que hay límites. Hay límites para las personas y para los partidos políticos. Y en tercer lugar, porque la mayoría que tenía el presidente Feijóo en ese debate de investidura es actualmente mayor que con la que Pedro Sánchez se presenta en el Palacio de la Zarzuela, con unos votos que no tiene asegurado, ni siquiera el de su gobierno, el de su socio de coalición, que todavía no le ha dado el aval para poder votar y ser presidente, y por supuesto con otras formaciones políticas que ni siquiera tienen la dignidad política de ir a consulta del jefe del Estado, ¿no? Que eso también es cierto que es un dato, ¿no? A partir de ahí, hablan de datos económicos o del estancamiento, ¿no? Bueno, en referencia a los fondos europeos, ya por fin hoy hemos conocido un titular de que está obligado al Ministerio de Hacienda
a desvelar quiénes son los grandes beneficiarios de los fondos europeos, porque no lo sabíamos. Es como los fijos discontinuos en este país, que no sabemos cuántos hay. La señora Yolanda Díaz no lo dice. Pero bueno, un 27% de caída en el ámbito de constitución de hipoteca en el último trimestre, el IPC como está, y el peor septiembre en 8 años en cuanto a creación de empleo, no creemos que el dato económico esté por las nubes, ni muchísimo menos. A partir de ahí, ¿qué nos espera en este mes? Pues nos espera que la presidenta del Congreso, en vez de haber fijado una fecha de investidura, lo que está es dilatando el tiempo para ver si Pedro Sánchez consigue darle al señor Puigdemont todo lo que el señor Puigdemont quiera. Y por supuesto, vuelvo al principio, aquí lo que está dilucidando en este mes no es el tipo de precio que Pedro Sánchez, contra lo que lleva diciendo meses, esos cambios de opinión a los que el presidente del gobierno nos tiene acostumbrados, le va a hacer pagar a los españoles y a los trabajadores que estuvieron el 1 de octubre del 17 defendiendo al Estado en Cataluña. Ese precio es el que va a poner Puigdemont, y Pedro Sánchez seguramente se lo va a pagar. Pues claro, hay gente que quiere ser presidente del gobierno por encima de todo. Manuel. Yo creo que teníamos que, en términos futbolísticos, deberíamos echar un poquito el balón al suelo, ¿vale? Creo que uno de los grandes problemas de la política en estos tiempos es que se está utilizando demasiado la crispación que la gente no necesita para ofrecer información que no es cierta, o que al menos se exagera, ¿no? Hoy, poco antes de llegar aquí, he visto una noticia que era un desmentido de que se había reunido líderes del PSOE con Puigdemont en la embajada de, creo que Colombia, en Bruselas, y ha tenido que salir corriendo a la embajada desmintiendo, ¿no? Creo que desgraciadamente estamos empezando, o ya nos hemos acostumbrado a pasar más tiempo desmintiendo que confirmando noticias, ¿no? Y en ese echar el balón al suelo creo que debemos asumir con cierta normalidad pues que el rey, por ejemplo, yo agradezco que Rafael lo haya mencionado, que el rey haya dicho que ahora le toca a Pedro Sánchez, ¿no? Lo digo porque hay determinados medios muy vinculados al partido que ha sido invitado y no ha venido aquí, que está diciendo que, bueno, que están proclamando la República, por mí encantado, ¿vale? Frente al rey, creo que le han puesto un nombre que no recuerdo, pero que no es muy agradable. Sí. Y bueno, al final de lo que estamos hablando es de lo que he dicho en mi primera intervención. Estamos hablando de que se ha intentado una investidura, no se ha conseguido, y ahora se tiene que intentar otra investidura y se puede ver si se consigue o no. Evidentemente, las investiduras no son fáciles cuando hay muchos actores y actrices en juego. No ser fácil no quiere decir que no se pueda conseguir, y evidentemente cuando se negocia pues hay que ceder. A nosotros nos gustaría, bueno, si fuéramos igual que el PSOE nos habríamos presentado con el PSOE. A nosotros nos gustaría determinadas cuestiones que el PSOE pues, no comparte, y no hablemos ya del PNV o de otras organizaciones, ¿no? Somos a lo mejor más cercanos a Esquerra, somos más cercanos a Bildu, pero evidentemente estamos hablando de muchas organizaciones que se tienen que poner de acuerdo, y eso tiene un tiempo, y ese tiempo es el que pues hace que estemos negociando, y tampoco hay que, en fin, vamos a echar el balón al suelo, tampoco pasa nada, al final no conseguiremos todo lo que queremos, el PSOE no conseguirá todo lo que quiere, y tendremos un gobierno que probablemente evite lo que a lo mejor en otro momento podía haber sucedido, que es llevar los tanques a Cataluña. A lo mejor eso hay que tenerlo en cuenta también. Bueno, yo por concretar algunas cosas, me parece que los datos los tenemos diferentes, el señor del Partido Popular, Rafael, y yo. Yo me baso en datos estadísticos que vienen del Instituto Nacional de Estadística, de datos de la base de estructura salarial, de los datos de la EPA, de los datos del paro, Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Trabajo. O sea, todas las fuentes son estadísticas que son fiables, ¿no? Yo creo que son datos incontestables. Por lo menos son oficiales. Que el paro en España no ha subido en Andalucía. De cada 10 parados nuevos que hay, 8 son andaluces o andaluzas. Más de 700.000 parados tiene esta tierra, de los cuales 400.000 aproximadamente son parados de larga duración, es decir, son parados que llevan más de un año y más de 2 años buscando empleo y no lo encuentran, están desesperados. Pero mientras tanto, lo que hacemos es, el gobierno de la Junta
el presidente de la Junta de Andalucía, de su partido, es irse el domingo a una manifestación de algo que todavía ni hemos dicho, ni hemos hablado, ni desde luego lo hemos puesto a disposición incluso de las bases de nuestro partido. Y me llama mucho la atención, porque ustedes sacaron una ley, cuando estaba gobernando Rajoy, que era la ley Mordaza, que de alguna forma disuadía a la gente que hiciera manifestaciones, y no vea usted los aficionados que se habían hecho, tanto el Partido Popular como vos, hace manifestaciones. No están haciendo la competencia a los que venimos del mundo sindical. O sea que el paro donde ha subido realmente es en Andalucía, porque tiene un modelo productivo terciarizado basado en el sector servicios, 68% de tasa de desempleo. Pero mientras tanto, desde la Consejería de Empleo lo que hacemos es devolver dinero de las políticas activas de empleo que el Ministerio de Trabajo se nos destina. Formación, itinerarios personalizados, orientación. Hombre, si usted devuelve las políticas activas de empleo y no hace política para generar empleo y sobre todo la formación profesional. Usted sabe que de cada 5 jóvenes en Andalucía que quieren trabajar, o sea, quieren estudiar formación profesional, que se ha demostrado que tiene un alto índice de ocupación posterior, como ocurre en Alemania, se tienen que ir a la privada, de 5, 3, porque no hay oferta. Eso, que yo sepa, las competencias en educación están transferidas hace mucho tiempo. Y si quiere luego hablamos de sanidad. Sí, en vez de ir a tantas manifestaciones y hablar de algo que todavía es un concepto para mí etéreo, porque no se ha hablado nada, los medios podrán decir lo que quieran, podrán decir, en la época del coronavirus había una de las palabras que más se utilizaban, que era COVID-19 y confinamiento, ¿os acordáis, no? Por ahí hay otra, y dale con la matraca, y dale con la matraca. Fijos discontinuos. A lo mejor lo que hace falta es que a los señores de Vox y del Partido Popular le hagamos un PowerPoint, estilo Barrio Sésamo. No lo sé. Yo creo que existe ese PowerPoint, Porque, creo que existe. Sí, ¿no? Creo que existe. Los fijos discontinuos ha existido siempre en el modelo productivo español por la temporalidad que existe en determinados sectores. Lo que ha hecho la reforma laboral, esa reforma de la cual me siento muy satisfecha, que ha hecho que hemos pasado de un 5% de tasa de empleo indefinido a un 42% en Andalucía, lo que ha hecho es que regula la figura del fijo discontinuo, de manera que ahora el empresario está obligado a llamarte obligatoriamente las campañas que son de carácter temporal, llámese de hostelería o de agricultura, que el sector primario es muy importante. Antes no estaban obligados. Y además la parte que no se trabaja, porque evidentemente es un sector, que es una actividad temporal, cotiza. ¿Sabe usted lo que significa eso para la pensión posterior y sobre todo en las mujeres, que estamos muy azotadas por esos fijos discontinuos? Por cierto, también me preocuparía yo de las mujeres andaluzas que desde luego han subido otra vez en el rango de parada, y de los jóvenes que ha vuelto a parar, los jóvenes andaluces del paro y de los trabajadores extranjeros. Sí, muchísimo. El IPC, es cierto, el IPC está alto, no lo vamos a negar, es un dato incontestable, pero no está tan alto como en el contexto europeo, eso no me lo podrá usted discutir. Y el Producto Interior Bruto, no me diga usted que hasta los más catastróficos, después de la crisis que hemos tenido, sanitaria y después económica, a propósito de la COVID-19, que ha bajado 2 dígitos el PIB y cómo no hemos recuperado, o sea, esos son datos que tenemos ahí. Y hay que estar contentos de que tener esa imagen en el exterior. A mí me da mucha pena, esto como en tu pueblo, dice, te quieren más fuera de tu pueblo que en tu pueblo, no es mi caso. Pero bueno, es verdad, parece que no quieren más en el contexto internacional, donde hemos dado una imagen maravillosa, precisamente de esa cumbre en Granada, donde no solamente se pone de manifiesto la fortaleza del Estado español, sino también la fortaleza del patrimonio que tenemos en esta tierra, sobre todo en Andalucía. Y hombre, me parece que los fondos tienen que haber transparencia, eso estoy de acuerdo, los fondos Next Generation. Yo, de luego, cuando tenía mi anterior ocupación, le pedí al presidente de la Junta que me explicara y le pedí una comisión para saber dónde iban los fondos Next Generation que venían a Andalucía. No se me dio, no se me explicó nada, y tienen datos. Y también me parece, ya para terminar, pues no monopolizar la conversación, cuando se consiguió esos 140.000 millones de euros de fondos Next Generation para con una serie de ítems fundamentales, digitalización, transición energética, igualdad de oportunidades, servicios públicos, resultó muy llamativo que se fuera a Bruselas por parte de su partido a decir que como tocáramos la reforma laboral no iban a venir los dineros. Y eso no es lo que dijo Bruselas. Bruselas lo que dijo muy claro fue: ustedes tienen un problema y una distorsión de su mercado laboral, una alta tasa de temporalidad y una alta tasa de desempleo. Arréglenlo. Y eso es lo que hicimos con la reforma laboral. Disminuí hasta en 16 puntos la tasa de temporalidad. Es decir, que a pesar del catastrofismo que algunos medios y algunos partidos, bueno, yo también he hecho en falta que esté aquí el representante de Vox, también nos podía explicar algunas cosas que dicen en otro sitio y que nos lo explicarán a la cara, no han querido venir. Pero yo creo que estamos en ese momento, estoy de acuerdo
contigo, Manuel, hay que echar el balón al suelo, hay que pensar en España, hay que pensar en los ciudadanos y las ciudadanas, y necesitan soluciones a los problemas cotidianos, que son muchos, pagar la hipoteca, todo, pero si estamos mientras tanto, vamos a dar un ejemplo. Yo creo que podemos dar un ejemplo de diálogo y de construir conjuntamente. Y todas aquellas medidas que nosotros hemos propuesto, que el gobierno de progresista propuso, ustedes se han negado. Ustedes hablan de la igualdad y se negaron a la subida del salario mínimo interprofesional, se negaron a la reforma laboral, a la ley del teletrabajo, que afecta nada más y nada menos que a 250.000 andaluces y andaluzas, a la ley Riders, a todo, a la regularización de las pensiones. Dicen que ustedes votaron a favor cuando votaron en contra. Es cierto, una vez sí la regularizaron en el gobierno de, para no mentir, con el IPC, pero porque era el IPC negativo, creo que fue en el año 2015, no, creo que era el IPC negativo. O sea, no, me parece que son datos que tenemos dos formas diferentes de ver la situación actual. Espero, yo confío, yo que soy muy positiva, en que podamos aunar en un momento dado pues ideas sobre nuestro país, que es lo que queremos, y yo creo que al final queremos lo mejor para España, que la gente tenga empleo digno, una sanidad digna, que tengan derecho a la educación, unas políticas sociales potentes y con un mercado laboral que nos haga ser competitivos con el resto de los países de Europa. Yo creo que en eso deberíamos de estar todos. Rafael. Claro, hablamos de datos, ¿no? Los datos de mi compañera Carmen, pues, son los suyos, los míos son de su compañera también, de María Jesús Montero, del Ministerio de Hacienda. Se puede preguntar a ella tranquilamente, además es diputada por Sevilla, coincidimos allí en el hemiciclo, ¿no? Entonces, debe saberlo, ¿no? También fue responsable de la sanidad en Andalucía en algunos años. Algunos no tienen tan buen recuerdo de esa gestión, pero eso es otro debate. Coincido en lo de la crispación, pero la crispación es un estado de ánimo, como el fútbol, ¿no? Muchas veces el fútbol es un estado de ánimo, dicen algunos tertulianos. Una cosa es no crispar, otra cosa es no ahondar en los argumentos que tenemos encima de la mesa, que todos creo que se pueden ahondar, pues, y exponer, pues, con respeto, con serenidad y marcando un poco los hitos, ¿no? Y eso es lo que intentamos. Hombre, no, una cosa es avanzar en los datos que se están hablando quizá aquí, y otra cosa es echar humo, que si ahora nos vamos de manifestación, que yo sepa, el PP lo que no se manifiesta rodeando un congreso cuando cambió el gobierno en Andalucía, y sí lo hizo otros partidos encabezados por otros líderes. Nosotros no rodeamos ningún congreso, nosotros vamos a Barcelona acompañando una convocatoria de una sociedad para intentar algo en lo que Carmen va a estar de acuerdo conmigo, que es la igualdad de todos los españoles, que se está poniendo en tela de juicio, se va a poner en tela de juicio en las próximas semanas. Y esa igualdad en la que estamos absolutamente de acuerdo seguro se va a descompensar deslegitimando la acción del Estado, en la que, por cierto, votó a favor un diputado socialista que se llamaba Pedro Sánchez, en esos días del año 2017, diciendo que lo que se había hecho, la culpa es del Estado y no de alguien que quiso romperlo, ¿no? En cuanto a los datos, ¿vale? La reforma laboral, los fijos discontinuos, ¿cuántos son? ¿Nos quieren decir ustedes, por favor, cuántos fijos discontinuos hay en este país? Porque no lo sabemos y llevamos meses reclamándolo. ¿Nos quieren decir, por favor, exactamente los datos, cómo están ordenados y en qué influye la reforma laboral? Para eso no hace falta ni un PowerPoint ni un WordPerfect, el programa que usted quiera, no hay ningún problema. Y en cuanto a la cuestión de ya veremos, de esta cosa que no está encima de la mesa, todo el mundo sabe que Pedro Sánchez quiere jugarse la presidencia en tanto en cuanto tiene que dar unas concesiones. Y se puede hablar con todo el mundo. Y termino rápidamente con Manolo, ¿no? Por supuesto, y además se dijo en el debate de investidura del presidente Feijóo, porque los partidos que tienen una ideología en la que no quieren compartir España, pues bueno, pues están ahí y gracias a la Constitución pueden tener sitio. Pero hay una barrera, otra barrera que tampoco se puede cruzar, que es la barrera de aquellas organizaciones que llevaron terroristas de sangre en sus listas y que todavía no han condenado el terrorismo. Y eso es un déficit enorme a la hora de poder presentar también a una investidura. Con esos dos lastres es con lo que Pedro Sánchez quiere ser presidente de España. Manuel. A ver, Óscar Matute, portavoz de Bildu, fue portavoz de Esquerra Batua, Izquierda Unida, en el cogobierno con el Partido Nacionalista Vasco hace ya unos añitos. No es un terrorista, es un camarada, por decirlo de alguna manera, muy vinculada a la izquierda, ¿no? Y desde luego es cierto que en Bildu ha habido declaraciones contra el terrorismo mucho más potentes, estoy intentando cuidar el lenguaje, mucho más potentes
de las declaraciones contra el franquismo que ha hecho el Partido Popular. Cuando se han presentado mociones o en los congresos, en el Congreso de los Diputados en diferentes épocas, o incluso en mi ayuntamiento, Ayuntamiento de Dos Hermanas, cuando yo era concejal. Por tanto, cuando yo hablo de echar el balón al suelo, estoy hablando de eso, ¿vale? Yo también tengo una concepción de la igualdad, yo también soy español, en fin, no voy todo el día con la bandera en procesión, ¿no? Pero me considero español, me gusta mucho la literatura española, la historia de España, aunque tiene sus luces y sus sombras, en fin, yo no me considero ajeno a mi patria, ¿no? Pero lo cierto es que mi concepción de la igualdad es diferente. Mi concepción de la igualdad tiene que ver con otros parámetros de igualdad entre las personas. No es yo soy más español que tú o yo quiero ser catalán y tú no. La igualdad viene pues de la igualdad en los salarios, la igualdad en los derechos, la igualdad en los servicios públicos, y todo eso lo da el Estado y no lo da lo privado, por decirlo de alguna manera. Quiero decir que el que tiene dinero tiene más posibilidad de ser igual que el que no tiene dinero, ¿vale? Y por tanto, en esa lucha entre los diferentes conceptos de igualdad, nosotros entendemos que a la hora de negociar con otras organizaciones políticas que no son de izquierda, como la nuestra, pues es normal que haya un debate entre el modelo territorial y el modelo social. Nosotros vamos a incidir más en el modelo social y habrá otras organizaciones que incidan más en el modelo territorial. Y habrá organizaciones como Bildu o Esquerra que van a incidir en el modelo territorial y en el modelo social, que para eso nos han apoyado en la legislatura anterior. Por tanto, eso es echar el balón al suelo. Quiero decir, al final, Cataluña no va a ser independiente. No lo va a ser. Por lo menos no está previsto a corto plazo. No se va a negociar la independencia de Cataluña. Lo que sí vamos a negociar es evitar que vuelva a salir el rey a decir, con el duque de Alba por ahí cerca, a decir que, bueno, que vamos a intervenir y a aplicar determinados artículos de la Constitución que quizá no nos interesa. En este país no, en esta Europa nuestra estamos viviendo una guerra. A nosotros nos pilla un poco lejos, pero sabemos lo que es y sabemos cuáles son las consecuencias. Y creo que ahora mismo, a estas alturas del siglo, estamos mucho más lejos de un conflicto en el que los independentistas se han tirado al monte, mucho más lejos que hace 4 años. Y por ahí es por donde queremos ahondar. Pero para nosotros lo importante es el modelo social. La igualdad viene por el modelo social. El modelo territorial no iguala para nosotros. Partido Socialista y Sumar ya se han reunido. Sánchez se reunió con Díaz fue la primera reunión de negociaciones. Yo, si me permite, es que creo que hay cosas que se quedan en el tintero, que como toda una tertulia, nos estamos estrenando el primer programa, no vamos a permitir esas licencias, ¿no? Claro. A mí me ha agradado mucho que el representante del Partido Popular haya traído al caso algo que ocurrió, que fue rodear el Parlamento andaluz en el año 2019, que recordar, ¿no? Enero del 2019, cuando tomó posesión el presidente Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente que no había ganado las elecciones, ganó el Partido Socialista, salió con Ciudadanos y bendecido, el tercer socio era el partido de ultraderecha Vox. Digo por recordar, y bueno, por recordar, porque como ahora estamos hablando de los números de votos y las sumas y demás, pues trae al caso. No pasa nada. No pasa nada, eso es lo que dice la Constitución. Y de todas formas, sí, y ha habido... Estamos en democracia, verás que no. Ha habido también más scratch y más historias, no pasa nada. Pero no pasa nada. A mí me gustaría saber si usted está a favor, dice, de la igualdad de oportunidades. ¿Está usted a favor del diálogo social, por ejemplo, para mejorar? Lo digo porque me llama mucho la atención ese ninguneo al artículo 7 de la Constitución española que hace su partido con Vox, que muchas veces no me aclaro si son lo mismo o son diferentes, por ejemplo en Castilla y León, donde ya el diálogo social, que ha permitido avance en esa comunidad autónoma, pues se le pega una patada
y ya se olvida de él. ¿Usted cree que, por ejemplo, la violencia de género es importante? Es importante porque el partido con el que ustedes van de la mano a todos sitios la niegan, ¿eh? Entonces, por eso digo que cuando nos hablan de con quién nos juntamos, nos dejamos de juntar, no fui yo quien dijo que fue un dirigente del País Vasco, del PNV, que dijo que le había sacado más en 15 días Aznar que en 15 años Felipe González. Y no quiero traer a colación los pactos del Majestic. Es que verá, si lo que yo quiero es construir, pero así no se puede construir. Cuando a ustedes les viene bien el hecho de hacer coaliciones con otros partidos porque no han tenido la mayoría en las elecciones, no pasa nada. Cuando lo hacemos el resto, sí, parece dar a entender que las instituciones siempre tienen que estar en manos de la derecha. Usted convendrá conmigo que estas son las reglas de la democracia. Que el 23 de julio España habló y lo dejó claro. Y es más, hay un dato del CIS catalán. Usted léese también los CIS de otro sitio, para tener la mente abierta. El CIS catalán dice de una forma abrumadora que solamente el 10% de los catalanes piensan en la unilateralidad. 10%. O sea que el problema de los catalanes ahora no es ese. Que el problema de los ciudadanos no es ese, que es otro. Entonces, yo creo que por dejar claro. Y mire, a mí me cuesta mucho trabajo. Primero no quieren debatir con nosotros, los señores de la ultraderecha, esos que ustedes forman gobierno en 140 ayuntamientos y 5 comunidades autónomas con los circos que están dando, por ejemplo en Extremadura. Pero a mí, por ejemplo, me cuesta mucho trabajo debatir desde el plano, porque tenemos que tener respeto institucional. Cuando se nos llama en una tribuna de un parlamento andaluz, se nos llama a los socialistas y a las socialistas se nos llama buscahuesos. Porque lo único que queremos es que a los 50.000 represaliados que se estima que están en las cunetas en Andalucía se les dé sepultura digna. Vamos, es lo único que pedimos, ¿vale? Entonces me cuesta mucho trabajo. Pero aún así, sigo apostando por ser positiva, porque que entre todos y todas podemos construir un buen país. Yo me siento muy orgullosa también de ser española, andaluza, sevillana y exijana. Y además, con el acento andaluz, que eso se tiene que escuchar más en el Congreso, por lo menos sí, ¿no? Se tiene que escuchar el acento andaluz. Por eso desde aquí invito al Partido Popular a que podamos entendernos. Yo creo que podemos entendernos. ¿Queremos lo mismo para España? Sí, ¿no? Queremos empleo de calidad. Y a propósito de la sanidad, ¿sabe usted por qué conozco yo también el tema de la sanidad? Porque llevo 33 años trabajando para el Servicio Andaluz de Salud, soy funcionaria de la Junta y este es mi trabajo. La sanidad siempre ha tenido un problema cierto de dotación económica, pero ¿qué está ocurriendo ahora con la sanidad andaluza? ¿Sabe usted que más de 700 millones se están derivando a la privada? ¿Conoce usted el último informe del Consejo Económico y Social de Andalucía, donde dice que si sigue así el gobierno andaluz derivando dinero a la privada para quitar listas de espera por su ineficiencia en la gestión durante estos 5 años, el sistema sanitario público andaluz se va a convertir en una beneficencia? Eso no lo queremos los andaluces, ¿no? Pues son políticas que están transferidas a las comunidades autónomas, o sea que cuando las cosas van mal no podemos mirar siempre al gobierno central cuando está gobernado por la izquierda, que cada uno tiene que asumir sus competencias. Rafael. Bueno, vamos a empezar por otra parte, ¿no? Sobre que ya ha quedado pendiente de comentar una cuestión respecto a los datos económicos, ¿no? Y es que los datos económicos están muy bien exponerlos e interpretarlos y sacarlos y un poco hacer comparaciones, pero también está el ruido de la calle. Entonces, estoy convencido de que si todos nosotros, los 4 que estamos aquí, pues nos vamos a hacer una pequeña encuesta muy casera a cualquiera de los mercados, de los mercadillos o de los establecimientos de alimentación más habituales que todos podemos, digamos, frecuentar, nos dirán las personas que están allí que los precios han subido, que no les llega, que cada vez hay menos renta disponible, que los sueldos cada vez les llega para menos necesidades y que esa, digamos, dificultad económica está. Después estamos hablando de que la economía que el precio del aceite es el que es, y después podrá estar Ucrania, la sequía, pero el IVA sigue estando a unos niveles que puede tener todavía un margen de bajada. Lo comentábamos hace fuera de cámara para otros sectores, y los datos económicos nos dicen que España, el conjunto de España, está en una dificultad económica a las puertas y que tienen que tomarse medidas drásticas y serias para poder contener las cosas, en lo que Pedro Sánchez no está. Pedro Sánchez está en intentar ser presidente de gobierno a todo con el precio que sea, ¿no? El diálogo social, pues claro que el Partido Popular cree en el diálogo social, tanto cree que, y el presidente Moreno muchísimo más. Para ello nada más hay que tener un dato: todas las fotos que el presidente Moreno se hizo con usted cuando usted era presidenta. Sí, pero de otro sindicato. Su partido ahora mismo que está, no, por preguntarle, por si esto puede ser un diálogo, ¿no? El Partido
necesitamos que se calla. El partido es el mismo, ¿verdad? ¿Y cuántas veces? No las he contado, Bueno, pero en Castilla y León, pero ¿cuántas veces ¿qué está pasando en Castilla y León? Pues ¿Qué está pasando? El presidente Manuel Coca es también independiente, pero las veces, no he contado yo las veces que usted se ha hecho foto con el señor Moreno en San Telmo. Por el bien de mi comunidad autónoma. Pues por cierto, que el último pacto no se está cumpliendo, porque aunque yo no esté ahora en esa, sigo el pacto que yo firmé porque está mi firma, pero que los pactos dicen la cuestión un es que referéndum. el compromiso del presidente con ese diálogo social ha dado su fruto. Yo también me leo los CIS, creo que usted también ha hecho usted el catalán, ¿no? El último CIS andaluz, por lo visto, dice que el presidente Moreno renovaría con mayoría absoluta en la comunidad. El Centra. Entonces, bueno, el CIS andaluz, el CIS, Bueno. no es el de Tesanos a lo mejor, pero bueno. Que acertó la última vez. Y la cuestión de la sanidad, eso Mucho. ahí sí que podríamos, pues claro, decir también que es que la derecha o la centro derecha monopoliza las instituciones después de casi 40 años del Partido Socialista, que yo el único cambio de gobierno que he vivido en mi comunidad autónoma a mis 45 años ha sido el del Partido Popular, el único, porque yo nací con el Partido Socialista ya gobernando en la comunidad autónoma y hasta los 43 o así no cambiaron. Al revés le pasaría en Castilla y León, mire. Ahí es cuando, ahora la cuestión de la sanidad, hombre, por favor, ahí sí que podemos poner una pica en Flandes sin que esté el Duque de Alba detrás. ¿En qué sentido? Cuando quiera, pero es que cuando quiera, nos vamos a todos los médicos del Hospital Militar de Sevilla que tuvieron que dejar su trabajo en un hospital vandalizado, tenemos la foto, al Hospital de la Cartuja que estaba nuevo y cerrado, y el presidente Moreno lo va a dedicar al Hospital de la Mujer, a los chares sin hacer, al EPE, a Huelva, al tercer hospital de Málaga. ¿Usted visitó el Hospital Militar de Sevilla cuando estaba desvalijándose por meses y con María Jesús Montero de consejera? Ahora te voy a responder. ¿Lo visitaba? Y critican ustedes a la sanidad en 4 o 5 años que se ha dado un salto exponencial en cuanto a la atención, con una pandemia por medio. O sea, con ese ejemplo paradigmático, con las personas que estaban allí trabajando, y lo digo, monopolizo en Sevilla porque estamos en Sevilla, es un hospital un poco de referencia, y que en menos de un año se puso en funcionamiento, ¿y cree el Partido Socialista que está autorizado a hablar de sanidad? Hombre, yo creo que hay que también hacérselo mirar en algunos aspectos concretos. Bueno, perdón un momento, no, es que como... Sí, hombre, el hospital militar, el antiguo hospital militar es una pirámide de Egipto, quiero decir. ¿Qué hacían los faraones para que la gente no se muriera de hambre? Pues poner unas maravillosas pirámides que parecía que es que el imperio era maravilloso. El hospital militar deja mucho que desear, evidentemente. Luchábamos porque fuera recuperado para lo público, nos hemos manifestado antes con el Partido Socialista y nos manifestamos ahora y nos manifestamos en el Aljarafe, con el Hospital San Juan de Dios, del que muchos médicos han huido precisamente al hospital militar, y ahora en el hospital militar lloraban pensando en cómo está la sanidad fuera del hospital militar. Al final han hecho una pirámide muy bonita, que por cierto deja mucho que desear del verano para acá. Estuvimos en agosto en una concentración de las centrales sindicales en La Puerta, que además intentaron hacerlo lúdico porque hacía un calor insoportable, y la gente que estaba allí decía, bueno, sí, tú miras hacia atrás y ves una cosa maravillosa, pero miras hacia adentro y los trabajadores y las trabajadoras, ¿dónde están? ¿Con qué ímpetu la señora Montero, me acuerdo perfectamente en otra época, pedía la cesión de ese hospital, la cesión de ese hospital? ¿Con qué ímpetu lo pedía? ¿Cómo lo reclamaba? Hasta que el gobierno de la nación, presidido por el Partido Popular, se lo cedió. ¿Qué pasó después? Se cerró y se desvalijó. Ese es el balance del Partido Socialista en sanidad en Sevilla. Queda muy bien decir este tipo de cosas así. No queda bien. No si queda fuera bien alguna porque cosa incorrecta o falsa, pues me lo hemos contratado. A mí me lo puedes decir porque yo no soy del Partido Socialista. Pero a mí me llama la atención enormemente porque, no sé, como hemos dicho, de estar en la calle y escuchar a la gente, ¿verdad? Eso es lo que yo me dedico toda mi vida, a escuchar a la gente. Me llama la atención porque la gente ahora está desesperada con la sanidad. Está desesperadísima. No consiguen citar atención primaria. Los propios trabajadores están totalmente desbordados. Y lo del hospital militar, hombre, si lo del hospital militar lo habéis inaugurado 5 veces y no hay profesionales, los lleváis del Virgen de Rocío al militar, del militar Rocío, que es que no se van a poder dividir. Y hay una cosa importante. Aquí quien hizo los peores recortes en cuanto a la sanidad fue por utilizar las políticas de Adam Smith, la antigua,
crisis económica financiera del año 2007-2008, que entendía que era uno de su partido, el señor Rajoy, entendía que lo único que había que hacer es políticas de austeridad. Y hay un decreto, que es el 16/2012, que hizo mucho daño, hasta que ha llegado el gobierno socialista, en coalición con este gobierno progresista, y lo ha derogado. ¿Eso es lo que decía ese decreto? Decía, nada menos que, oiga, no se van a cubrir las bajas por jubilación, no se pueden hacer las tasas de reposición. ¿Y qué ha ocurrido desde el año 2012 hasta la fecha? Hasta recuperar el personal que necesitamos, porque va a costar muchísimo trabajo. Va a costar mucho trabajo aumentar el capítulo 1 y hacen falta profesionales, darles contratos dignos, que no se vayan al extranjero, a otras comunidades autónomas, porque se nos van los médicos, las médicas, los enfermeros, las enfermeras. Los TCAE están súper... Es que este es mi tema. Y mire, respecto a los pactos, yo era la secretaria general de UGT Andalucía hasta el día 5 de julio, que asumí el encargo de presentarme a las elecciones por mi partido, por el Partido Socialista Obrero Español, y me he hecho fotos con pactos detrás. Yo no me hacía una foto porque sí, pactos dentro del diálogo social. Algunos no se están cumpliendo y siempre lo he manifestado y lo está manifestando la persona que tiene el encargo ahora de dirigir la organización. Pero hay una gran diferencia entre nosotros, nosotras, vosotros. Yo me siento a arrimar el hombro en la peor etapa que ha tenido este país, que han fallecido 120.000 españoles y españolas, de los cuales 14.000 andaluces y andaluzas a propósito de la pandemia. Arrimamos el hombro a las centrales sindicales y el partido y el gobierno de coalición, dando recursos para poder sostener esos 500.000 puestos de trabajo que estuvieron en ERTE en Andalucía, 3,5 millones en España, y un montón de medidas de lo que llamáramos el escudo social. Sin embargo, la respuesta de la otra bancada, del Partido Popular y Vox, era todo que no. Y es verdad, los salarios tienen que subir más. Si yo estoy de acuerdo, hay que firmarlo, lo firmamos. Por eso no entiendo cómo ustedes votarán en contra de la subida del salario mínimo interprofesional. ¿Cómo no están de acuerdo en que se blinde por estatuto de los trabajadores, con que se blinde a que sea el 60% del salario medio español? Y vuelvo a repetir, tienen un socio, que ya no soy primo hermano, que muchas veces es muy diferente las políticas de Vox y del Partido Popular, me lo va a permitir que se lo diga. Es muy difícil, sobre todo donde están gobernando conjuntamente de la mano. ¿Cómo es posible que ellos, que no creen en ese diálogo social, que no creen en la negociación colectiva, ¿sabe usted qué instrumento tenemos para subir los salarios? Un acuerdo bipartito que se llama Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, que tiene que estar fiscalizado por los gobiernos. Pero claro, como su socio, su primo hermano, su hermano Vox, no creen en el diálogo social, pues no podemos tener convenios con salario digno que podamos enfrentarnos ahora. Pero no se preocupe, lo vamos a tener. Igual que con la reforma laboral, con todos estos acuerdos tripartitos y bipartitos, vamos a conseguir, incluso con el marco de las pensiones, asegurar el sistema público de pensiones, vehiculizar que la sanidad se pueda blindar de alguna manera, porque es verdad, la competencia está transferida, pero les recuerdo que el gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 6.000 millones de euros más todos los años a esta comunidad autónoma, porque es cierto que necesita otro tipo de financiación. La LOFCA está caducada, pero es que ustedes no hicieron nada. Y su presidente, Moreno Bonilla, es verdad que le pidió a Rajoy que incidiera en esa ley, y no hizo nada el señor Rajoy. No hizo nada, nada. Pero no se preocupe, vamos a hablar de igualdad, de territorio, vamos a hablar de igualdad. 6.000 millones de euros al año más está destinando la ministra María Jesús Montero a esta tierra, que desde luego no está puesto ni vinculizado en ningún papel, simplemente porque se necesita, para que se revierta en el fortalecimiento de los servicios públicos, para que todos podamos tener sanidad y educación de calidad, independientemente del bolsillo que tengamos más o menos billetones. Eso estaremos de acuerdo, ¿no? Que podamos acceder a la educación y a la sanidad de calidad. Por tanto, podemos discutir de sanidad, si quiere usted, un día que aquí nos inviten a este maravilloso programa, venimos y hacemos un monógrafo de sanidad, que le voy a traer datos y además datos oficiales. Vamos. Y se los haciendo un pequeño monográfico ahora. Un prólogo, estamos haciendo un prólogo. Hay mucho más que hablar. Además, de hecho, contesta Rafael por alusiones y nos vamos a publicidad para intentar redirigir un poquito el debate. Tiene el PSOE siempre digamos un poco la inercia, ¿no?, de sus socios, que yo sepa que en Andalucía el gobierno es monocolor, no está Vox. No. Pero ni está ahora ni estaba antes.
hubo un pacto de investidura. Creo que no hubo ningún consejero de Vox en el gobierno de Andalucía, salvo que yo me equivoque, de 2019 a 2000. No sé qué me lo pone a huevo para decirle cosas. Ninguno. Pero entonces claro, a partir de ahí tienen Vox, tienen los clichés, el Vox, con el teléfono de violencia intrafamiliar, por Dios, pero qué invento es ese. ¿Qué es lo que pasa? Porque no podían decir violencia de género, violencia machista, porque ya se enfadaban. Cuando vamos a la igualdad, la principal igualdad es la igualdad ante la ley. Nacional, sí, señora. Sí, señor. ¿Qué hubiera ocurrido si tiene Feijóo la posibilidad de que algún grupo le hubiera dado los 4 votos que le quedaban? ¿No veía gobernar con Vox? ¿No iba a ser el vicepresidente Abascal? No, lo que con sus políticas centralistas. Lo que no vamos a romper en la igualdad de los españoles, ni darle ni lo que es delito en Andalucía, 140. que no sea delito en Cataluña. No, mire, pero sí tiene que reconocer una cosa, ¿vale? Que has dicho anteriormente y que no es cierta. Dice, si yo quisiera, o sea, vamos a personalizar, si yo quisiera pactar con Puigdemont, ya tendría gobierno. No tendría gobierno, porque Vox se hubiera quitado en medio. Claro. ¿No? O con Bildu, o con... No. Esa cuenta es correcta, ¿no? Sí. Pero la concepción es diferente. ¿Por qué? No, es diferente. ¿Por qué? No es correcta. Porque la concepción puede ser esa. Pero el problema es que el PP no, lo dijo Feijóo en el debate de investidura, los votos de Bildu yo no los quiero. No, se los dejo al yo señor Sánchez. No estoy hablando de No, pero Bildu. los votos de Bildu también son necesarios para Pedro Sánchez. Sánchez sin Bildu no es presidente. Vale. Y ese es el drama. Pero es que Bildu no se lo había dado al PP. No puede decir que no tiene algo que no te ha dado. Pero que el PSOE lo acepte, que el PSOE acepte. Mucho, pero si tú a mí no me quieres, que el PSOE acepte los votos de Bildu. Ese es el gran problema. Sí, pero que no podemos vivir de Bildu todavía, porque es como si yo te hablo de Fraga, hombre. Vamos a tener 4 años de pero es que está sentado en el Congreso. Tenemos que vivir porque tiene un número de diputados y grupo propio y está presente en el Parlamento. Claro que está presente. Lo que no se debe vivir es de hace 40, 50, 60 o 70 años. Y traerlo a colación, ¿eh? Hay que tener la memoria, pero estar aquí. Hay que tener la memoria. Hay que tenerla aquí, pero que yo sepa, todavía Bildu está en el Congreso de los Diputados, en unas listas municipales que llevaba terroristas con delitos de sangre. Lo quitaron al final. Lo quitaron. No, eso fue, claro, porque fue tal el escándalo. Pero una organización que no condena el terrorismo para la igualdad, porque estamos todos en la igualdad de los españoles, que esté presente aquí, que esté presente, digamos, en el debate nacional, aportándole los votos a un presidente para ser presidente de un país que Bildu ha querido destruir, esa es la ecuación en la que los españoles ha metido Pedro Sánchez. Sí, pero que a nosotros nos quiere ilegalizar Vox y estáis gobernando con ellos. Quiere decir que no andemos con esas historias. Esas cosas no tienen. Pero que no es Andalucía. Es que en Andalucía no estoy gobernando porque no le hacía falta. Si hubiera faltado mayoría absoluta. Se hubieran casado. No, pero está hablando de Andalucía. Digo, se hubieran casado por la Iglesia, vamos, seguro. Porque al final las políticas, 140 ayuntamientos, 5 comunidades autónomas, a comunidades donde ha ganado el Partido Socialista, lista más votada, y sin embargo han hecho ustedes pues este pacto de amor profundo y eterno, y hay que asumir las doctrinas y las dogmas de los otros, porque si no estás diciendo que no. Yo no coincido contigo en ni contigo en que todos queremos lo mismo. Todos no queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo, salvo es que me lo quiero llevar, todos queremos lo mejor, sí, lo mejor para quién, ya no. Bueno, ya es vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, vamos a reposar todas estas ideas y volvemos enseguida con más temas que poner sobre la mesa. No se vayan, unos pequeños minutos.